Recordar a los grandes del periodismo, a nosotros aquí en La Señal nos brinda mucho placer. Ahora sí, uno de esos grandes es además un amigo muy querido, el placer es doble. Le damos la bienvenida a Ana Pauletti. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Gabriel, gracias por invitarme. Un placer que estés aquí. Vamos a recordar a tu papá, a Tito Pauletti, Tito Eduardo Pauletti. ¿Qué recuerdo emocionalmente tenés? Ha pasado ya unos cuantos años. Sí, muchos años. La verdad es que todos. Era un tipo muy afectivo, al mismo tiempo que en la intimidad de la con casa. un gran humor, ¿no? Humor ácido en muchas ocasiones. Sí, la verdad es que sí, era muy divertido. En la intimidad no tenía ningún problema de ponerse en ridículo. Jugar. Jugaba todo el tiempo. Sí. Y en la dinámica interna del hogar, él siempre estaba alineado con nosotros, con los hijos. Un poco mi mamá le reclamaba eso también. Era un tipo fácil para conversar. También, como todos nos sentíamos como obligados a transitar la vida responsablemente, ¿no? Él te generaba un compromiso. Ese vínculo hacía que te generara un compromiso. Pero sí, era muy cariñoso, además, muy cariñoso. Él arranca profesionalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siendo muy jovencito. En un diario bastante importante. Sí, hizo una especie de pasantía en el diario Clarín, pero duró poco. Le dijeron que creía ser Mariano Moreno. Moreno. ¿Vos te crees Mariano Moreno? Sí, dijo él, y bueno, se levantó y se fue. Sí, porque bueno, no sé, le dijeron más o menos lo que tenía que escribir en una nota, que tenía que poner, que no poner, y él discutió la nota, porque eso no era lo que había sucedido, y bueno, eso fue, por lo menos es la anécdota. Una pelea contra Clarín sí, en los años 50, ¿no? A fines de los 50. Exactamente. Sí. ¿Y después? Y después, siendo muy jovencito, se fue a vivir a La Rioja. Llegó a La Rioja y se empezó a vincular con alguna gente del lugar, y allí surgió un proyecto de hacer un diario. La Rioja no tenía diario, junto con 4 o 5 empezaron a hacer ese proyecto de realidad. Al principio tenía 4 hojas el diario, ¿no? Recordamos En ese momento y durante bastante tiempo los diarios de Córdoba eran los que absorbían el público de La Rioja. Exactamente, no había, la provincia no tenía un diario propio, así que fue muy bien recibido por los riojanos el hecho de tener un medio propio. Ese diario se llama El Independiente, todavía existe. Bueno, se fue convirtiendo, fue creciendo el diario, ganó en espacio, cada vez se hizo más grande, pero además cada vez se vendía más. Claro, la gran influencia, ¿no?, sobre la sociedad. Yo veía las cifras de venta. Cada lector lo expandía hacia 5 lectores más. Era uno de los diarios proporcionalmente más leídos del país. Exactamente. Y cuando uno ve el ciclo orientado por Tito, encuentra alta calidad. Sí, aparte, bueno. Porque hay mucho, digo, porque hoy se discute mucho, a veces se confunde, ¿no? Periodismo militante, el periodismo de trabajadores. En realidad, trabajar bien no implica dejar de lado la militancia ni viceversa. No, por supuesto que no. Pero claro, no se trata simplemente de decir viva la lucha, sino de decirlo bien. No, por supuesto. Esto era muy estricto. Sí, no, y era muy profesional, o sea, hacían un diario con un mensaje claro, de la manera más profesional que se podía. Obviamente, ellos habían elegido su profesión como una herramienta de difusión, como una herramienta de poder decir las cosas que no se decían, de poder poner en voz alta lo que pasaba en esa sociedad, ¿no? La sociedad riojana, una sociedad muy tradicionalista, con mucha pobreza, donde había muchas injusticias realmente. El diario se convirtió un poco en la voz de esos sectores más desposeídos, por decirlo de alguna forma. A la vez, en esos años, fines de los 60, llegó a La Rioja Monseñor Angelelli, que vino con una prédica social muy importante. Así que también hubo como un trabajo mancomunado. Debe haber sido un impacto fuerte, tanto para el
el riojano promedio como para Tito, porque el que lo conoce, lo vio como alguien, podemos así decirlo, muy porteño de Mataderos, un porteño vinculado con el café, con la opinión fuerte, con cierto tono muy clásico de aquí, ¿no? Me imagino que haber sido duro porque ese tipo de sociedades son también muy metidas refractarias, en cine, claro. De haber tenido que rendir mucho examen. A la vez, yo creo que mi viejo tenía, si bien era cierto, era como un porteño muy típico, también tenía una capacidad de identificación con la gente. Entonces yo creo que eso lo ayudó mucho a que lo respetaran, lo quisieran y que también lo convalidaran, ¿no? O sea, aparte rápidamente, el proyecto no fue solamente mi viejo, había otros riojanos ahí también. Además participaron en la fundación de gremios, ¿no? De organizaciones populares. Sí, ayudaron, bueno, fue una época que muy convulsionada políticamente y culturalmente en La Rioja. La verdad es que en ese momento había mucha actividad cultural también, así que iba todo como muy de la mano. ¿Y cómo fue el vínculo con Angelelli? Pues es uno de los clásicos, ¿no? También de la historia argentina, un marxista, como era Tito, un revolucionario y un hombre del cristianismo, un cura. Yo creo que bueno, mi vieja era cristiana, o sea, mi papá no tenía esos problemas relacionados. No, además nunca tuvo problemas para relacionarse con los peronistas. No, pero me imagino que fue un tipo muy abierto. Sí, yo creo que me parece que era un tipo que podía construir con el otro. Entonces en esa construcción no importaba del otro de dónde viniera, sino qué era lo que quería hacer. Se era mirado con desconfianza al principio, me imagino. Pero creo que bueno, fue una relación que fue creciendo cuando vieron que más o menos tenían como la misma idea del mundo que querían, ¿no? Así que se dio una relación de mucha confianza y de mucho respeto, donde también el diario La Rioja también enfrentó mucho a la oligarquía riojana, digamos, enfrentó mucho a Angelelli y el diario lo apoyó. Realmente en La Rioja se dieron peleas muy fuertes, había muchos campos que no producían, estaban latifundios que no estaban explotados. La iglesia ayudó a que en esos latifundios pequeños productores armaron una cooperativa y empezaran a trabajarla. Y estaba el tema del agua, ¿no? El agua siempre es un tema en La Rioja, la falta de agua, no podían regar. Y había un latifundio que no estaba explotado, que tenía todas las horas de riego. Bueno, ahí se dio una pelea muy fuerte, que el diario acompañó, que la iglesia acompañó a los campesinos organizados, y que terminó con matones y tiros. Ahí ya estaba el hermano de Menem, Amado Menem, enfrentando a aquella organización, ¿no? El comportamiento de Carlos Menem en particular fue dual, ¿no? Sí. Estaba un poco con cada uno. Sí, según las circunstancias. Sí, fue así, por lo menos en esos años, ¿no? O sea, sí, de hecho, él asume la gobernación con un discurso de avanzada. Después, por ejemplo, no se animó a expropiar claro. Hasta ahí nomás. Ya el 89 y después ya lo había hecho, tenía una práctica. Sí. Hay personajes, ¿no?, que atraviesan esa época también junto a Tito, Chacho Schaller, por ejemplo, Alfieri. Sí, el Chacho era una especie de trabajador multifunción en el diario, ¿no? Porque excelente fotógrafo. Muy buen fotógrafo, pero además estaba en la parte de la fotomecánica, y además muy habilidoso para resolver todos los problemas técnicos, porque además había muchas imposibilidades económicas. Todo lo que iban comprando eran de otros diarios que ya descartaban ya porque de por ya eran sí viejos. Hay que explicar a la gente que es completamente distinto a lo que vemos hoy en cualquier tipo. Nada de computación, es decir, todo un panorama distinto, claro. Pero además con cierta precariedad. Claro, contaban que cuando llegó la primer teletipo a La Rioja, por ejemplo, la gente iba al diario a hacer como una visita porque no podían creer que hubiera esa máquina que sacaba los cables desde todas partes del mundo. Eso era una avanzada tecnológica impresionante. Claro, o sea, en tiempos de ahora de internet parece muy un sueño. En ese periodo Tito resuelve
favorecer la cooperativización del diario, ¿no? Porque él podría habérselo quedado como propiedad privada. Sí, él y los otros 4 o 5 propietarios que eran también dueños del diario. Ya a fines de los 60 empiezan con todo un cuestionamiento sobre cómo podían ser ellos dueños de un diario, ser dueños de un medio de producción, que les parecía una contradicción. Y entonces empezaron con esa idea de convertirlo en cooperativa. Entonces, fue creo que en 1971 que convirtieron el diario en cooperativa. Decidieron que fuera una cooperativa de trabajadores gráficos, periodísticos y administrativos, o sea, se cooperativizaba todo, aparte se cooperativizaba todos los bienes que tenía el diario. No es que se hacía solamente de la marca, ni del... O sea, el espacio físico donde funcionaba la redacción y la imprenta también formaba parte de la cooperativa. Y la verdad fue un gesto de coherencia absoluto, ¿no? Porque además la línea editorial se iba a resolver de manera en las asambleas. Exactamente. Y él fue elegido director por el voto de sus compañeros, ¿no? Lo demás se caía de Maduro, que tenía que ser director. Sí, pero bueno, fue elegido por unanimidad menos por él, digamos. Él no se votó a sí mismo. Él se votó en contra, pero bueno, también eso habla de un reconocimiento en ese momento de sus compañeros sobre su capacidad de poder dirigir ese fue un periodo muy fructífero, muy intenso en la creación periodística. El golpe los toma en una situación muy difícil. De hecho, Schaller es el primer preso político, ¿no? Sí. El primer detenido, bueno, caen con mucha energía sobre el diario, como todos sabemos, después sobre Angelelli, bueno, empiezan a barrer a las zonas que han sido importantes en la organización social. Aparte, claramente en La Rioja la represión fue muy a cara descubierta. La Rioja tiene desaparecidos, pero casi todos los desaparecidos de La Rioja son fuera de la provincia. Así que esa misma noche del golpe intervinieron el diario salía con una tapa, la convocatoria de la CGT a paro general, para resistir el golpe, intervinieron la tapa, la cambiaron, ya esa misma noche detuvieron Checho lo detuvieron esa misma noche ahí, y las horas siguientes fueron deteniendo, detuvieron a mi tío, detuvieron a Gigi Alfieri, o varios que directamente pasaron al Instituto de Rehabilitación Social. Valga la ironía. Sí. Y mi papá estaba fuera de la provincia en ese momento, estaba en Buenos Aires, así que se fue por esa circunstancia. Y de allí el exilio. Sí, vivió un tiempo acá en Buenos Aires, como un año, clandestinamente, donde hizo... ¿Ustedes también? Sí, al principio nos quedamos unos meses en La Rioja y después vinimos a Buenos Aires a encontrarnos con él. Ese tiempo mi viejo hizo, junto con otros compañeros, hacían ya algunas tareas de prensa de resistencia, ya manejaban información sobre desapariciones, sobre todo la aplicación del terrorismo de Estado. Sí. Y bueno, con mimeógrafos iban difundiendo esa información, la repartían, ponían en los baños, en las estaciones. Pero bueno, poco a poco se fue haciendo más difícil, empezaron a allanarle lugares donde empezaron a caer compañeros, y en algún momento vieron que era necesario irse. No paraba, digamos, la persecución. A la vez, los detenidos del Independiente estaban realmente muy golpeados y estaban muy apretados porque no lo podían enganchar a mi viejo, ¿no? Así que bueno, se resuelve salir del país. En España forman la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, junto con Eduardo Dualde, sí. Vicente, Cito Lema, Julio Cortázar. Sí, él participa de la comisión de la CADU, la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que realmente hizo un trabajo muy importante de denuncia de la dictadura. La verdad es que el exilio ayudó a eso. Yo creo que mi viejo
pudo vivir el exilio porque principalmente tenía ese objetivo, la denuncia de Estado. La verdad fue muy duro. Pero fue muy duro económicamente. ¿Cómo fue vivir afuera? Involuntariamente. A veces hemos bromeado con Lili diciendo, la llevé a un viaje de estudios. Sí. Bueno, ¿cómo es? Hacían ese chiste. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Las educo en Europa. Las educo en Europa, en los peores barrios de Madrid. En realidad, en mi visión como niña, yo era muy chica, para nosotros fue bastante normal porque seguimos haciendo una vida normal, íbamos al colegio, nos integramos, tratábamos de llevar una vida familiar como cualquier familia. Yo hoy, ya de adulta, trato de pensar cómo lo vivieron ellos, como... Claro, para ellos fue difícil. En ese periodo yo creo que en todo el tramo, ¿no? Por cómo los conocimos, pero el rol de Lili, de tu mamá, ha sido sí, sin duda. Una mujer de un coraje. No, y era como la columna vertebral de la familia. Fue muy duro la cuestión laboral, porque en España ninguno de los dos tuvo permiso de trabajo, o sea, nosotros fuimos ilegales en España siempre. Se vienen después con refugiados políticos, pero mis viejos nunca tuvieron permiso de trabajo, por lo que trabajaban en negro por 2 mangos y medio. Mi papá nunca pudo laburar de periodista. El único trabajo que tuvo fijo, que cobraba todos los meses, fue en los 2 últimos años y trabajaba en una agencia de turismo, llevando la parte contable. Conociéndolo, lo cual le importaba menos que un poroto. Digamos. Obviamente, de todas formas fue un trabajo que era la agencia de turismo a la que siempre íbamos a comprar los pasajes cuando alguien salía, algún preso de la cárcel o algún compañero Entonces era un uruguayo el dueño, un tipo que se había exiliado económicamente, no políticamente, muy buen tipo, que le ofreció un trabajo a mi viejo, yo creo que para darle una mano también. Así que tenía algún tipo de compromiso también, porque mi viejo se comprometía con el afecto, o sea, el afecto le generaba ya un compromiso, así que... Pero en los últimos tiempos, él, por ejemplo, su plata del almuerzo lo destinaba para comprar el diario, para comprar Clarín, que llegaba 24 horas después, porque ya quería empaparse de lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Se compraba el diario ahí cerca de Plaza España, se iba a una plaza. La determinación de volver? Pues es que yo no recuerdo que haya sido así como como un acto instintivo natural. Cuando se supo que ya había una fecha de elecciones puesta, nosotros empezamos a imaginar el regreso, y de hecho las elecciones eran en octubre, yo había terminado las clases en junio, y a mí directamente ni me anotaron para empezar en septiembre. Además en la apuesta ya no era ganar quien ganara. Ya no importaba, o sea, nos volvemos igual. Y incluso hablando del Chacho, me acuerdo que en septiembre del 83 el Chacho un día llamó a casa diciendo, bueno, fíjense, no se apuren para volver, hay que ver cómo está la cosa. 10 días después llamó y dijo, bueno, no, vénganse ya de cualquier manera. Sí, estaban todos como muy entusiasmados. De hecho, el papi se volvió 20 días antes que asumiera Alfonsín, entró por Brasil con sus documentos, por paso fronterizo, digamos, lo fue a buscar el Gigi Alfieri, lo llevó hasta Paraná, y se apareció por el barrio de Liniers, que era donde vivían sus primos, que fue su barrio de la infancia, tocando la puerta como decíamos ayer. Tal cual. Y ahí la voz. La voz. Yo me acuerdo, fue presentado, uno de los presentadores informales fue Vicente Buzzi, y era un mito, ya, es decir, la fama lo precedía. Claro. Ha venido Tito Pablete a trabajar, fue un impacto fuerte. Y ese fue un trabajo que también asumió con mucho compromiso realmente. Estaba encantado. Sí, volver a una redacción. Además, ahora aparte pienso, como la voz, ¿no? Sí. Con Ponsat, con Aroña. Con las buenas y las malas, ¿no? Con todas las peleas que hemos tenido ahí adentro. Sí. Pero... Y gente de distintos sectores. Alberto de Arriba. Es el día de hoy que me encuentro con mi trabajo, yo trabajo también en el gremio de prensa, me encuentro con gente que te dice, uy, yo conocí a tu papá en La Voz. Discutíamos mucho, pero ¿cómo aprendí? Claro. Pregúntale a Vivian Ellen, ¿no? Sí. Entre tantos otros amigos
compañeros. El cierre de La Voz fue un golpe. Yo Sí. recuerdo ciertas dificultades económicas. En un momento, había mucha incertidumbre en la Argentina en ese momento, ¿no? Fueron momentos bravos, porque Claro. hemos pasado por muy complicados. Nunca Uno se olvida, pero... Nunca una estabilidad. La presente creo que vale la pena valorar, ¿no? Sí, claro que sí. No me animo a decir lo que diría Tito, ¿no? Porque no me gusta hablar de lo que harían los que no soy de los que canta si viviera. Sí. Soy de lo que pienso hoy. Claro. Pero sí recuerdo, y lo hablábamos antes cuando vos señalabas la relación con Angeleri, el trato con los cristianos, con los peronistas, el trato frentista que tenía Tito Pauletti, que era de comprender los procesos y no sectorizarse. Sí, no, yo creo que él tenía eso. Yo muchas veces trato de pensar y hago el ejercicio. ¿Qué opinaría de todo esto? Es muy difícil porque este país ha cambiado tanto, Claro. han pasado 25 años. Muy aventurado. Pero sin duda yo creo que estaría aportando, ¿no? Ujú. Me parece que estaría aportando. También estaría señalando que es otra forma de aportar. La verdad nos hubiera hecho mucha falta. Y tendría más lugar para hacer periodismo también. Sí, también creo que hubiera pasado Lo hubiéramos momentos construido, difíciles, lo hubiéramos construido. sí. Además, Porque de hecho no tenía problema en arremangarse para llevarlo adelante, como queda claro con Independiente de la Rioja. Sí, de hecho en los últimos años cuando él estaba sin trabajo, cuando después terminó de La Voz, él falleció prácticamente enseguida, pero mientras tanto estaba participando de ese proyecto Riachuelo al Sur, que era en el una diario publicación Madres. en el periódico Las Madres, o sea, siempre había espacios donde él participaba, sí, claro que sí. Antes de ir cerrando, Ana, no fue buena la actitud de lo que es la cooperativa del Independiente de la Rioja, ¿no? No, vamos a decirlo claramente, esto no quiere decir que todos saben que trabajamos con las cooperativas y apoyamos a los medios cooperativos, pero hay casos personales que vale la pena ser señalados. Sí, y aparte me parece que eso fue un golpe muy fuerte para él. Él de hecho es desvinculado de la cooperativa porque aceptan una renuncia que él escribió que es falsa. En la cárcel. Bueno, en el exilio, claro. En ese momento mi hijo estaba clandestino, claro. ni siquiera estaba en el exilio. En el caso de los otros compañeros que estaban presos, los hacen firmar una renuncia Claro. estando presos. Cacho. Que además la firmaron pensando en aflojar la presión que había sobre... Porque la idea era romper la cooperativa, era destruirla, encontrar la forma de hacer la mierda. Y sin embargo, hubo una resistencia ahí, se pudo... O sea, no tuvieron de dónde agarrarse. Estuvo mucho tiempo intervenida, después tuvieron que levantar esa intervención. Pero la realidad es que en el año 83, en una asamblea de dudosa legitimidad, supuestamente les aceptan esas renuncias como 6 años después de haber sido firmadas. En el caso de mi papá, falsificadas, él en el 84, en julio del 84, cuando vuelve a pedir su trabajo en la cooperativa, que ni siquiera iba a pedir su puesto de director, él iba a pedir el trabajo que se le asignara. Incluso si fuera el de corresponsal en Buenos Aires, estaba dispuesto, porque él sabía que era una presencia muy muy difícil de aguantar. Y más en La Rioja, de ese momento que seguía siendo muy complicado. Y bueno, dieron por válida esa renuncia, como la dieron por los otros compañeros, y es el día de hoy que la cooperativa le debe esto a esos compañeros, el reconocimiento de haber sido parte, el reconocimiento de su parte societaria. Hace pocos años Gigi Alfieri escribió una biografía contando un poco la historia del Independiente y de lo que sucedió, y ellos salieron a inventar una historia, incluso están mintiendo. Es muy triste. No, es triste porque además hoy por hoy, aparte... Hay que señalarlo porque además hay sectores que se potencian como referencia. Sí. Y reivindican una parte de la historia en lugar de contar por la mitad, sí, toda es verdad. Desde ese entonces, Ana, has trabajado en el diario de Madres, ¿no? Sí. Ahora en Página 12 desde hace bastante años, ahora sos delegada en el diario de Página 12. De algún modo aportando a esa misma línea de pensamiento la que aportó tu papá. Tratando de vivir con pasión. Gracias, Ana Pauletti. No, gracias, Gabriel.